Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor de Isuzu Trooper de primera generación, también conocido como Caribe 442 en Venezuela y Chevrolet Trooper en Colombia. Tenemos en la mesa el distribuidor, tapadera y rotor, la bobina, el cable de bujías, la bujía de pruebas, batería 12 voltios y transistor de Chevrolet S10 para hacer pruebas a la bobina por separado. Comenzando con el distribuidor, este es del motor 2.3, motor 4ZD1. Para la aplicación del motor 2.6 4ZE1, también podemos ocupar este distribuidor si queremos hacer cambio de inyectado a carburado. Este distribuidor internamente viene de dos tipos. Viene el tipo Hitachi, que es el más común, y viene este que es el tipo denso. Este tiene su bobina captadora y su módulo encendido, igual al distribuidor de 22R del video número 4. La bobina captadora es señal de entrada, módulo encendido es procesamiento de señal y señal de salida. Y este tiene dos líneas. Línea negro con anaranjado es positiva y la línea negra es negativo de bobina. Para hacer la prueba necesitamos conectar negativo bobina a la línea negra del módulo encendido, positivo a la línea negro con anaranjado. Y dos negativos, uno hacia la bujía de pruebas y el otro hacia la carcasa del distribuidor. Al tener todo conectado, al encender la batería y al girar el distribuidor, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, si hubo chispa en la bujía de pruebas. ¿Qué pasaría si no hubiera chispa? Podemos purificar primero la bobina. Vamos a quitar el negativo de bobina y lo vamos a conectar al transistor de potencia de Chevrolet S10. Previamente conectado, la primera línea es positivo, la segunda es pulso positivo, la tercera es negativo y la cuarta línea es negativo bobina. A esa vamos a conectar la bobina. Al encender la batería y al hacer la pulsación tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en la bujía. Entonces quiere decir que la bobina está en buenas condiciones. Ahora vamos a ver el módulo encendido. Tenemos que verificar la calibración de este módulo, la bobina captadora con el aspa del distribuidor. Vamos a hacer un acercamiento de zoom. Entre el captador que está por acá y el aspa del distribuidor que está por acá, tiene que haber de 8 a 12 milésimas de pulgada. Y si al estar bien calibrado vemos que aún así no tira chispa, entonces quiere decir que el módulo está en malas condiciones y por ende debe de cambiarse. También tenemos que verificar el estado de la tapadera y el rotor, principalmente de la tapadera, que esta pieza de grafito que está acá, que está al centro, que hace el contacto con el rotor, no esté desgastado excesivamente, o en algunas ocasiones puede que ni siquiera tenga la pieza. Entonces ahí sí es necesario cambiar tapadera y rotor. Esto en el caso de que hubiera chispa en esta prueba, pero que aún así no hubiera chispa en las bujías.
Estas han sido las pruebas al distribuidor de Isuzu 4ZD1. Si tienen más preguntas, pueden hacerlas en los comentarios. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.